97.9. Now. Ahora. Tránsito en la ciudad y los principales accesos. Mañana muy complicada en cuanto al tránsito en la ciudad de Buenos Aires, pero tenemos una noticia más importante que esa, que decirte feliz cumple, querida Romy. Muchas gracias, Eli, muchas gracias. Qué lindo. ¿Cómo estás? Bueno, bien, muy bien, muy contenta. Sí, bueno, sí. me alegro. Fue ayer, el día que ustedes estuvieron corriendo. Claro. Yo estuve festejando el cumple. Así que bueno, todo bien, gracias a Dios. Bueno, me alegro que la hayas pasado bien. ¿Cómo está la calle? Y está bien complicada. Vos sabés que la ciudad de Buenos Aires tiene 16 choques acumulados en el transcurso de la mañana, todos en distintos barrios. Ahora el más complicado es uno en el barrio de Agronomía, que es una colisión múltiple de 5 autos en cadena. Esto es en Avenida de los Constituyentes y Juan del Campillo. Ahí el tránsito está cortado en forma parcial, trabaja el SAME. Además se suma otro choque entre un auto y una moto en Medrano y Humahuaca y 2 autos en Nueva York y Sanabria. Muchos incidentes de tránsito, son 16 dentro de la ciudad de Buenos Aires. Además, todos los accesos a Capital Federal muy complicados esta mañana. Los lunes arranca bien fuerte y con muchas demoras desde temprano. Ahora se ven los retrasos que todavía quedan sobre la traza de General Paz, que es lo habitual en sentido hacia el Río de la Plata. Bien cargada entre Avenida Cabildo y del Libertador con demoras. Panamericana todavía tiene retrasos, todo lo que es desde Malaber en sentido hacia Avenida General Paz. Y la autopista Buenos Aires-La Plata bien intensa y retrasos en el triple enlace de las autopistas Perito Moreno de Lepiane con 25 de mayo rumbo al centro. Los servicios al momento, trenes, subtes y premetro a horario. Los trenes ya están todos con sus frecuencias normalizadas. Temprano hubo un incidente en el tren Sarmiento, la estación Liniers, ya ha sido superado, opera de punta a punta y para en todas las estaciones. Y dato a tener en cuenta, Paso Cristo Redentor L, hoy a partir de las 16 horas se cierra al tránsito. Siempre opera en invierno de 9 de la mañana a 21 horas. Van a hacer un cierre varias horas antes, 5 horas antes, porque están esperando un frente frío. La buena noticia es que todos los vehículos que estaban en el sector argentino y chileno esta semana lograron cruzar, con lo cual no tenemos ningún tipo de vehículos aguardando el cruce. Hoy van a tratar de que pasen todos los que tienen que cruzar y estar atentos en la planificación de los viajes porque se cierra antes hoy y ya vamos a ver cómo va a ir desarrollándose esta noticia en el transcurso de la semana. Así que ese dato a tenerlo en cuenta. Esta es la principal info, Ele. Gracias, Romy. Hablamos en un rato. Un besito. Chau, chau. Presenta el clima William Hope. Desde hace más de 50 años, cuidando la salud de las principales empresas del país. Te contamos cómo va a estar el clima para que estés siempre listo. Querido Erce Marcusi, que nos regaló un fin de semana a puro sol, ¿qué nos tenés preparado para esta semana? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ele? De nada. Sí, espectacular. Sí, el fin de semana la verdad que estuvo bárbaro. Muy lindo. Y bueno, hoy está lindo también. Hoy, dentro de todo tenemos cielo parcialmente nublado, está bastante bien. Arrancó frío, eso sí, pero vamos a tener una máxima en torno a los 13 grados otra vez. Así que hoy todavía va a estar bueno. Igualmente hay una buena noticia, que es que van a ir subiendo las temperaturas de a poco, Van a ir trepando, sí. Mañana vamos a tener tal vez una máxima de 14 grados. Ya la mínima un poquito más arriba, unos 7 grados. Hoy cayó un poquito más abajo, pero mañana sube un poquitín. Y el miércoles sigue subiendo la temperatura. Y yo estimo que va a haber una máxima en torno, muy cerquita, si no toca los 20 grados, pegan el palo. Así que bien, va subiendo la temperatura. Lo que sí, hay una buena y una mala. Bueno, tenemos ya chance de algunas precipitaciones a partir de la tarde del miércoles, que seguramente se extiendan al jueves. Todo dentro de aire un poco más cálido, pero volverían las precipitaciones. ¿Llovería miércoles y jueves? Exactamente, sí. A partir de la tarde o noche del miércoles y durante el jueves seguro, y durante el jueves seguramente tengamos alguna alerta porque vamos a tener lluvias y tormentas también en la zona. Así que vamos a estar atentos a eso. Y para completar lo que comentaba Romy,
sobre la zona cordillerana. Bueno, a partir de hoy y de mañana sobre todo se esperan nuevas nevadas en zona cordillerana. Ya hay alerta para el martes, alerta por justamente estos fenómenos en gran parte de la zona cordillerana, desde el noroeste chubutense hasta San Juan y un poquitito más al norte también, Catamarca, La Rioja. Bueno, en alerta por este ingreso de un sistema que va a provocar justamente lluvias y nevadas, principalmente en alta cordillera. Gracias, hablamos en un rato. Perfecto, hasta luego, chao, chao. Beso grande. Presentó el clima William Hope, la cobertura médica que eligen las principales empresas del país, sea cual sea el pronóstico. Que tus planes no se detengan. Bueno, Euge, lo adelantabas recién un poquito en la apertura, tenemos que volver a hablar de morosidad. Así es, la irregularidad en las deudas vuelve a ser tema porque lo trae el presidente Javier Milei y porque los datos oficiales del informe de bancos del Banco Central el viernes confirman algo que ya el mercado estaba viendo, que es que la mora se mantiene en niveles altos, pero por primera vez no crece en los sucesivos meses que fue creciendo y creciendo la mora. Estamos hablando siempre en las familias. 12,8% fue el ratio que publica el Banco Central para el mes de junio. Habla de una caída en la mora en tarjetas de crédito y en préstamos personales, sobre todo. Junio, pensemos, es un mes en donde está el aguinaldo y una opción sana, si querés, de qué hacer con el aguinaldo es de repente, si tenés una deuda, 100%. Podés de repente licuarla con lo que tenés del medio SAC, el medio sueldo. Así que hay mucha gente que quizás con un trabajo registrado pudo haber usado ese medio aguinaldo para subsanar algún tipo de irregularidad en algún crédito o en algún tipo de tarjeta de crédito. Sigue de todas formas la mora en billeteras virtuales, sigue en los bancos también y sigue dando vueltas el tema porque todavía las tasas de interés también siguen muy altas y la situación del poder adquisitivo también sigue deteriorándose, digamos, cada mes con la inflación y con las paritarias que recién ahora arrancaron. Estuvo el presidente Javier Milei hablando sobre esto, dijo muchísimas cosas, pero cuando habló de morosidad, básicamente negó que existiera un problema, así que lo escuchamos. Bueno, en la época del kirchnerismo había créditos de bajo monto y altas tasas. Por ejemplo, efectivo sí y credilogros. ¿Saben qué? Los niveles de morosidad eran sustancialmente más grandes que lo que hay ahora. Sin embargo, claro, debe ser por la tonelada de guita que ponen en los medios, nadie decía nada. Con lo cual, se están quejando por algo que, en la época de ellos era 3 veces peor. Es el nivel de hipocresía que hay que soportar, es verdaderamente espeluznante. Bueno, primero lo que dice es, en el kirchnerismo también había mora, con lo cual no es un problema de ahora. Y también en otro audio que también vamos a escuchar, dice cuándo arranca el... Sí, que en el kirchnerismo haya habido mora no quita que la situación de la morosidad en este momento sea preocupante. Porque Exacto. siempre el estar haciendo como una comparación, pero antes, saca el foco de lo realmente importante, que es lo que está sucediendo ahora, que hay un número de morosidad, un índice de morosidad que es extremadamente alto. Claro, y de hecho también lo que te dice es, estás repitiendo lo que se hizo en ese entonces. Claro. Y las familias están recurriendo también a esta mora, ¿no? Y también, después lo que hablamos siempre, tenés hoy elementos que son nuevos para esta época, que es el endeudamiento en un clic. Vos con un clic podés ya tomar un crédito a una tasa que quizás no leíste el costo financiero total, que es lo que finalmente te van a cobrar aquella entidad que te está dando ese préstamo, y terminas endeudado a tasas muy, muy altas, del 300, 400%, depende la tasa que te dé la billetera virtual. Pero el presidente Javier Milei siguió hablando del tema y dice que la mora de hoy está vinculada a préstamos de hace 2 años, no los de ahora, digamos. La discusión de la mora. Sería interesante que escuchen a los bancos sobre esto. La mora que ustedes están viendo hoy no es por préstamos del año 2025. Durante el 2025 racionaron. Es mora vinculada a los préstamos del 2024. Que como hubo una suba abrupta del riesgo país fruto del intento de golpe de Estado, se subió tanto la tasa de interés, se frenó la actividad económica, se congelaron los ingresos, los salarios reales cayeron y como consecuencia de ello, la gente no pudo pagar. Porque aparte ahora después vamos a ver cómo está descompuesta el tema de la morosidad.
pero es fruto del ataque de la política de intentar hacer un golpe de Estado. Ese es el tema. Bueno, dice que es parte de un golpe de Estado. En otro tramo también dijo algo así como que la mora también sube por aquellos que se compraron un televisor para ver el Mundial. Estamos hablando del Mundial 2026 ahora. Con lo cual es poco probable porque los ratios de morosidad que vemos ahora en realidad es cierto que se originaron antes, pero no tiene que ver con un golpe de Estado, sino con que básicamente la gente no está llegando a fin de mes con los consumos. De hecho, habló la CAME sobre este tema, que desestiman justamente la cuestión de los televisores, que tienen en cuenta del rebote a partir del año pasado, que el crédito es una herramienta para usar el consumo, pero que hubo una suba de tasas muy grande y que el consumo al mismo tiempo fue cayendo y que se utiliza para justamente poder llegar a fin de mes. Por último, venimos contando que el gobierno viene rechazando algún tipo de salvataje o rescate a las familias con morosidad, o ni siquiera eso, sino también algún tipo de intervención por parte del Estado a la situación o el problema. También habló de eso. Estamos trabajando para ayudar. Digamos, una de las cosas que hicimos es, a ver, ¿cómo es la forma de extender plazos? ¿Cómo hacen para lograr extender duration? Digamos, bajando la tasa, ¿no? Bueno, ¿qué hicimos? Bueno, el riesgo país lo llevamos en torno a los 500 puntos básicos. Eso bajó la tasa de interés en dólares. Y además la inflación sigue bajando. Consecuentemente, hoy la tasa de interés, que durante el periodo electoral estaba en 150%, hoy es 20%. Vamos, miren si hemos ayudado. Bajar la tasa de interés permite que extender los plazos. Y hoy, digamos, el sistema financiero se está coordinando para estas deudas renegociarlas al 20 y algo % a 3 años. Vaya que la macro hizo su trabajo para arreglarle el problema a los morosos. Bueno, nada, diciendo que están bajando las tasas de interés y que estaba bajando el riesgo país y que eso va a ser un círculo virtuoso. Las tasas de interés siguen muy altas. Una de las causas más grandes es quizás también porque tienen esta prima de riesgo los bancos y la fintech sobre todo. Y cuanto más morosidad vos tenés en las carteras en general, también aumenta esa prima de riesgo porque tienen menos para prestar, ¿no? Estamos en contacto con Germán Romero. Él es director del Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas, a quien ya saludamos. Hola Germán, ¿cómo estás? Todo acá el equipo de No Somos Nadie te decimos buen día. Buen día, Leonora, Eugenia, un gusto saludarlo a ustedes, a todo el equipo y por supuesto a la audiencia. Muchas gracias. Germán, para empezar, ¿qué te pasa a vos cuando escuchás estas declaraciones del presidente? Bueno, me parece que está enajenado de la realidad del presidente porque la situación es mucho más difícil que la que plantea. Nosotros acabamos de terminar la 4ª edición de un estudio que realizamos a nivel nacional en las 23 provincias más cada. 4ª edición porque comenzamos hablando del endeudamiento, el nivel de endeudamiento de los hogares argentinos. Lo realizamos primero en julio de 2024, luego en mayo de 2025, en marzo de este año y ahora repetimos en agosto. Y el global de hogares con alguna deuda es 92,3%, que no ha variado mucho ese resultado global. Lo que pasa es que puertas adentro de los hogares tenemos un agravamiento de la situación de deuda. Cuando digo 92%, hay muchos estudios hoy que hablan de endeudamiento y demora. Nosotros, el diferencial nuestro es que además de medir las deudas que pasan por el Banco Central de la República Argentina y que se pueden ver en la central de deudores, nosotros subamos aquellas que también agobian a la familia y que no van a pasar por el Banco Central, como son, por ejemplo, te lo cuento, el fiado, ese fiado en el comercio de proximidad, es el primero que lidera las deudas que no pasan por el Banco Central con un 13%, alquileres 12,5%, impuestos y tasas 8,5%, deudas, préstamos familiares o de financieros o prestamistas particulares, usureros puntualmente, también tiene un 4,7%, es decir, son deudas que no están registradas, no se regulan por el Banco Central, sin embargo, son las primeras que tienen que pagar, por ejemplo, el alquiler, si no inclusive se va a un problema aún mayor. Cuando vemos esto, vemos la realidad, tú decías, justamente evaluamos desde cuándo vienen las deudas, el 42,5% de las deudas de las familias son del corriente año 2026, un 36% datan del 2025 y solamente el 21,5% vienen del 2024. Este estudio, aclaro que está hecho en las 23 provincias, más de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 4.200 encuestas efectivas.
Cuando vemos la composición de la deuda de los hogares, cómo se conforman, nos encontramos que la tarjeta de crédito, que sí pasa por el Banco Central, es el 31,5%, lidera el ranking de endeudamiento, 13,3%, como decía, fiado, alquileres, préstamos de billeteras virtuales, fintech, un 10,2%. Y después, bueno, el problema está en cuánto acumulan las familias de deuda, ¿no? Porque claro, aquellos que tenían solo una deuda, de pronto tienen 2 o 3. Solamente el 10,8% de los hogares tiene una sola deuda, un 61% acumula entre 2 y 3 deudas y un 28% tiene más de 3 deudas acumuladas, que obviamente se le hace difícil salir. totalmente. Pero el tema está, digo, porque también el presidente o algunos funcionarios nacionales hacen alusión a que otros países del mundo, Estados Unidos, países europeos, también hay una gran cantidad de hogares endeudados, lo cual es cierto. Lo que pasa es que ¿para qué se endeudan en esos países y para qué nos endeudamos los argentinos? En otros países el endeudamiento tiene su razón de ser en una mejora de calidad de vida. Créditos inmobiliarios, créditos para universidades de hijas e hijos, Sí. créditos para automóviles. Sin embargo, acá cuando fuimos a ver la composición de la deuda y nos encontramos con tarjeta de crédito, el Y fiado. 62,5% de las deudas con el fiado, pero digo, la tarjeta de crédito, el 62,5% de las deudas que hay con tarjeta de crédito fueron para comprar alimentos, Claro. se ha ido lejos por indumentaria y gastó un 12%, 8% de electrodomésticos que hasta hace algunos años lideraba Sí. el ranking de las compras con tarjeta de crédito, es decir, en Argentina los hogares se endeudan para sobrevivir, mientras que en otros países es para, como debe ser, para mejorar su calidad de vida, ¿no? Tal cual. Y destaco esto de las tarjetas de créditos usadas para alimentos porque está linkeado con el tema del fiado, que cuando uno pide fiado, y son las dos variables que más aumentaron en cuanto a la deuda, uno pide fiado en el almacén de la esquina, en el comercio amigo, que te da esa ventaja cuando no llegas a fin de mes. Pero quédate conectado, Germán, porque ya la tenemos conectada a Vanessa Bitoco, ella es integrante de Endeudados Organizados, para conocer en primera persona este drama que están viviendo tantas familias con sus deudas. ¿Cómo estás, Vanessa? Acá todo el equipo de No Somos Nadie te saludamos. ¿La tenemos? Sí, hola. Sí, ¿cómo estás, Vanessa? Acá te saluda todo el equipo de No ¿Cómo Somos estás? Nadie. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. Estábamos hablando por el tema de la morosidad, de los datos acerca de lo que están viviendo tantas familias. Entiendo que vos estás atravesando una situación también bastante compleja. ¿Qué te pasa? ¿Cuál es tu situación y qué te pasa a vos también cuando escuchás las palabras del presidente, desoyendo un poco la situación de tantas familias que están en estado de morosidad? Bien, en mi caso particular la deuda la tengo con tarjeta de crédito que me prestó un amigo para poder pagar boletas de Denor y hacer compra mensual de alimentos. Sí. Sí. Bueno, me vino una boleta de 900 y pico mil de pesos. Yo eso Esto lo de la hemos luz. pagado de Denor de la luz, claro. Lo financiamos a 15 cuotas porque yo la verdad que no gano mucho por mes. Y bueno, nada, tengo un montón de cuotas por delante de 103.000 pesos. Que nada. Sí, para pagar Redobla una lo que sola era el boleta valor. de luz. Una sola boleta de luz. Eso viene todos los meses, así Claro. que bueno, la bola de nieve es inminente. Y después con esto que me comentabas recién de los dichos del presidente, bueno, tiene que sostener él un discurso acorde a lo que él hace, a lo que él dice, pero también existe esto de que está, o sea, 20 millones de personas en el país en la misma situación. No es una cuestión individual, ya deja de ser una cuestión individual, pasa a ser una problemática social. Y hay que dejar de esconderlo, hay que dejar de negarlo, o dejar de querer banalizarlo, porque decir que era para comprar televisores, nadie compra un televisor. Hoy en día, con la economía como está, con los sueldos tan planchados, no se compran televisores. No, bueno, vos de hecho estás endeudada y le tuviste que pedir la tarjeta de crédito a un amigo para pagar la boleta de luz y comprar alimentos. Claro. Exactamente. Vanessa, Teniendo 2 trabajos, sí. claro, ¿cómo fue ese momento de la refinanciación? Cuando, o sea, vos claramente sabías que no podías pagar la boleta tan alta, pediste la tarjeta
Y al momento de la refinanciación, vos dijiste, dame cualquier cosa que yo pueda pagarlo en cuotas. ¿Te pudiste fijar la tasa? Cuando viste la tasa dijiste, igual lo tengo que hacer. ¿Cómo es ese momento? La segunda opción, igual lo tengo que hacer. Claro. Porque pagarlo tengo que pagar. Claro. Nosotros como endeudados organizados no buscamos que nos paguen nada, ni que el contribuyente nos abone nuestras deudas, ni que el Estado nos pague a nosotros las deudas que adquirimos. Buscamos que se revea el hecho de las tasas usurarias y que haya planes reales de pago ajustados a la realidad de un trabajador. Un trabajador normal en Argentina no gana 12 millones de pesos. Ganamos muchísimo menos, quizás menos de 1 millón de pesos, como es mi caso, y necesitamos que se ajuste a eso, porque somos las personas que salimos a trabajar todos los días, que le ponemos el lomo, que tratamos de que a todos nos vaya bien, pero está muy cuesta arriba la situación. Vanessa, dentro de endeudados organizados, imagino que habrás conocido un montón de otras historias. En tu caso, vos no necesitaste llegar a pedir un préstamo dentro de una billetera virtual, por ejemplo. Claro, no, yo no, pero sí hay mucha gente en esa situación que termina devolviendo hasta el triple de lo que pidió. Hay gente que le han embargado cuentas, hay gente que ha pedido préstamos para renovar un alquiler porque si no se quedaba con todos sus hijos viviendo en la calle. Tenemos jubilados que no pueden pagar absolutamente nada porque la jubilación hoy en Argentina es una miseria. Bueno, hay un universo bastante amplio que por eso me parece tan erróneo el hecho de banalizarlo con un viaje al mundial. Yo no salí nunca del país, por ejemplo. Que todos los endeudados viajaron al mundial o que todos los endeudados compraron televisores. Seguramente esta semana se va a buscar alguna nueva excusa para querer decir que los endeudados gastábamos en cosas que no eran necesarias, y la realidad es que tenemos 20 millones de personas en Argentina que necesita alimentarse, necesita pagar los servicios, los impuestos, y los que tienen cuestiones de salud, los medicamentos. Sí, y el estrés que eso conlleva, el tener que ir a buscar un salvataje de alguna forma, porque tampoco habrá sido fácil para vos pedirle la tarjeta de crédito prestada a un amigo. Totalmente. Es incómodo, genera mucha vergüenza. Con las personas que venimos hablando, nos cuentan lo mismo, ¿no? Esta situación de, no quiero que se entere mi familia, porque la estoy pasando mal, porque agarré otro laburo a la noche, duermo entre laburo y laburo en el colectivo, y es como, bueno, es muy salvaje. Por eso es importante que desde el Estado Nacional dejen de negar la problemática, dejen de querer banalizarla con cuestiones infantiles y empiecen a tomar cartas en el asunto. Porque la realidad es que cuando uno gobierna para el que te votó y para el que no. Claro, tal cual. Dentro de endeudados organizados, ¿qué es lo que más escuchás? ¿Deudas de tarjeta de crédito? ¿Deudas por haber pedido un préstamo? Ambas dos van como a la cabeza, la realidad. Y después deudas a familiares, a vecinos, adelantos de sueldo que se piden, pero siempre es por lo mismo. Alimentos, servicios, ni siquiera te digo internet, que hoy en día es súper necesario, sino la luz, el gas, el agua. Pagar un alquiler, si vos no pagás el alquiler, te sacan del lugar donde vivís. Sí. Y, o sea, es necesario. No son cuestiones banales, son cuestiones de primera necesidad. Vanessa, sé que estás trabajando, así que gracias por este ratito y por llevarnos tu testimonio, ¿no? En primera persona de lo que está sucediendo con los endeudados. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio. Muchísimas gracias. Germán, ahí la escuchábamos a Vanessa en primera persona, lo que está atravesando tanta gente en nuestro país, haciéndose eco un poco a los datos que vos nos traías, ¿no? Que las principales deudas tienen que ver con las tarjetas de crédito. Vos también ponías en colación el tema de el pedir fiado a un comercio amigo, pero siempre el punto es llegar a comprar la comida necesaria para todo el mes. Así es, y esto se correlaciona con informes económicos y sociales que realizamos periódicamente, donde justamente la familia, el 57% de las familias no alcanza satisfactoriamente la canasta alimentaria, donde el 49% de los hogares tienen que suprimir alguna comida diaria, alguna de las ingestas, principalmente y lamentablemente el almuerzo o la cena,
Y volviendo puntualmente al tema del endeudamiento, quiero agregar que quizás la parte más crítica es que el 90% de los 68,9% de las deudas están impagas. 11,1% está solamente en situación regular. Tenemos un 47,6% en gestión administrativa de cobro, es decir, llamadas telefónicas, mail, cartas y demás intimando al pago, y lamentablemente un 41% está en situación judicial, es decir, con los honorarios, con las costas, con resarcitorios, punitorios, intereses. Digo que eso indudablemente impacta y acrecienta la deuda, y es por ello que tenemos un 17,2% de estas deudas, o puntualmente de jefes o jefes de hogares a cargo de las finanzas de un hogar que tienen su sueldo embargado o trabada o bloqueada su cuenta bancaria, justamente por el problema, el litigio judicial que tiene. Digo, indudablemente lo que describió Vanessa es la realidad de lo que hemos visto en la mayoría de los 4.200 hogares encuestados a lo largo y ancho de Argentina. Por supuesto que hay provincias que están mejor, otras peor, la media. El promedio justamente es este que estamos dando a conocer. No lo hemos rankeado, digamos, públicamente, porque por una cuestión de no estigmatizar, pero la realidad en todas las provincias es similar, lamentablemente, digo, la situación. Y cuando escuchamos al presidente que dice nadie le puso una pistola en la cabeza, indefectiblemente cuando a un padre o una madre le falta el alimento de sus hijos que no pueden cenar, figurativamente una pistola en la cabeza, ¿no? Y por otro lado, pensar que justamente, digo, ya no es un tema entre privados cuando la deuda está judicializada, cuando el Estado mismo, digamos, tiene un grado de responsabilidad en este endeudamiento, porque cuando se quitó el subsidio de los servicios públicos, cuando un gobierno que se jacta de ser liberal, pero interviene en las paritarias, que siempre terminan siendo la mitad del porcentaje inflacionario que recibimos todos los meses, indefectiblemente hay un grado de responsabilidad, porque más allá de la línea de ingresos, cuando una familia tiene que destinar, tiene que reconfigurar sus costos fijos. Cuando tiene que destinar, mire, el 18% de la familia o el 44% de las familias tienen que destinar más del 50% de sus ingresos mensuales al pago de deuda. Entonces digo, efectivamente el remanente que le queda para vivir cotidianamente lo pone no solo más allá de la línea de ingresos, no solo bajo la línea de pobreza, sino muchas veces bajo la configuración de una extrema indigencia. Germán, y además de destacar esto de los datos, muchas veces los datos quedan como fríos, pero atrás de cada uno de estos datos y cada una de estas personas que ustedes y hogares que ustedes encuestaron, hay familias que tienen que cambiar toda su estructura, hay familias que pierden en calidad de vida, hay familias que en lo emocional y en lo psicológico empiezan a tener otro tipo de alarmas a los que no hay que dejar de prestarles atención también. La semana pasada salió un informe muy importante acerca de la tasa de suicidios en nuestro país, y esto tiene que ver con todos los problemas de salud mental y de depresión que hay en este momento en la Argentina, y hay que oír también esa parte y volverle a dar a estos datos un contexto de humanidad. Es fundamental, el honor a eso. Yo ciertamente agradezco que lo pongas de relieve, porque ciertamente cuando trabajamos con números, los porcentajes son fríos, los porcentuales, es decir, pero cada punto es una persona, un adulto mayor, un adulto, y principalmente hablar de las infancias, la adolescencia, que tienen severos problemas hoy, que lo van a tener en su desarrollo nutricional. Miren, uno de los últimos datos que también hemos recogido es que en el 38% de los hogares donde viven menores, donde residen menores, alguno de ellos tuvo que dejar de comer o tuvo que reducir su porción por falta de dinero, ¿no? Donde obviamente que un porcentaje mayor de adultos tiene que resignar su ración de comida para poder darle a su hija o hijo. Una realidad muy dolorosa, por eso más aún duele cuando un presidente que tiene la responsabilidad de administrar el país y la sociedad, lamentablemente, niegue el problema, y no solo lo niegue, sino que no quiera intervenir en estos asuntos. El problema es el endeudamiento, y como bien vos referenciabas, todos los problemas que trae detrás, el de alimentación, pero seguramente también problemas psicológicos, de separación de familias y demás, a causa de esta gravedad que tiene el problema hoy por hoy. Bueno, en ese sentido, me parece que
duele tanto las palabras del presidente, sobre todo, y llaman la atención, porque históricamente en la Argentina el Estado estuvo más o menos presente, incluso de la formación estatal argentina, diría, ya más de 100 años con gobiernos más o menos liberales. Entonces, que Milei trae un discurso que en Estados Unidos no sonaría tan raro, porque ese discurso no suena raro en Estados Unidos, sea el partido que sea, acá sí. Entonces yo siento que también hay un choque ahí, que el propio presidente te diga no nos vamos a hacer responsables porque es un acuerdo entre privados y no es nuestra culpa, cuando históricamente el Estado argentino estuvo mucho más presente, sea un gobierno más o menos liberal, siempre lo estuvo. Ciertamente, pero mire, un dato además, nosotros decimos que relevamos, en los hogares 57% de las familias no alcanzan la canasta básica alimentaria, y de quienes sí la pueden alcanzar, el 72% lo hace con algún tipo de ayuda estatal. Principalmente, obviamente, que juega la tarjeta alimentar más la asignación universal por hijo en un solo programa, algo de ayudas provinciales, municipales, comunales. O sea, es decir, que si el Estado no estuviera al menos en ese lugar presente, sería apocalíptico prácticamente el panorama. Entonces el Estado indefectiblemente tiene que estar presente, y tiene que estar presente en esta problemática también, porque negarla sirve solamente para un par de horas, porque la realidad está latente, está en las calles, está en los hogares que plantean esta situación, y que ciertamente hay un 47% de las familias que sabe que no va a poder afrontar la totalidad de la deuda, un 15% que ni siquiera sabe qué va a hacer. Unos dicen que no, el 15%, el 36% dice que cree poder pagarla ahora en este año 2026, y un 15% definitivamente no sabe qué puede pasar con su realidad con este endeudamiento. Entonces, indefectiblemente, es una situación que sobrepasa todos los límites, ¿no? Si nació como una deuda entre privados, hoy ya tiene estado público, porque el endeudamiento argentino dejó de ser circunstancial para ser absolutamente estructural. Forma parte de la problemática de la sociedad, forma parte de que yo le pongo un ejemplo claro. Sí. Hoy la mayoría de las familias, muchas familias, sostienen su alimentación en base al endeudamiento por 2 vías: tarjeta de crédito y fiado. La tarjeta de crédito en miles de hogares colapsó, están judicializadas o han pagado el mínimo del resumen, no le permite utilizar su saldo. El fiado, que hasta hace unos años resultaba hasta simpático, nos traía a la memoria cuando éramos niños, hoy el fiado es uno de los indicadores más duros, estaba reservado para quienes no estaban bancarizados, hoy es para aquellos que colapsaron la tarjeta, migraron a este modo de financiación informal, si se quiere, pero también colapsó porque hay una morosidad del 28%, una incobrabilidad del 17,8%, es decir, se cercenan las 2 principales vías con las cuales las familias se están alimentando. ¿Qué va a ocurrir con esas familias? Lamentablemente no lo sabemos. Germán, muchísimas gracias por tu claridad y por tu tiempo en esta conversación con nosotros. El agradecido soy yo, y ojalá podamos hablar pronto de alguna mejora, ojalá. Aunque difícilmente se vea por qué tiempo. Germán Romero, director del Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas.
YPF desarrollamos más de 500 tipos de lubricantes, respaldados por las normas de calidad más exigentes y por vos. Porque no todo es lo mismo. Tenemos un lubricante para cada tipo de motor pensado para rendir al máximo. Lubricantes YPF, calidad que fluye en cada motor. Tu batería en 50 minutos con instalación gratis. Consejos desde el banco con el DT de tus finanzas. No podés, García, no podés tener la casa así. Si con el Ciudad tenés un préstamo personal para remodelación de vivienda, descarga la app, hacete cliente y disfrutá, crack. Jugá en el Ciudad, vení al banco que te banca. Propuesta de préstamos personales ofrecida por el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, CUIT 30 99 90 308 Florida 13 2005, cada oferta vigente desde el 19 del 6 del 2026 hasta el 31 del 12 de 2026, sujeto a evaluación de edilicia, producto de cartera de consumo. Para más información, condiciones y limitaciones aplicables, consulta bancociudad.com.ar. El día avanza sin necesidad de correr. No somos nadie. Now 97.9. Tu nueva radio. El AK salió a la cancha con todo. Escucha bien, si te asocias hoy, tenés 25% de descuento durante los primeros 12 meses. Sí, todo un año pagando menos. Auxilio en ruta, descuentos y trámites sin vueltas. Entrá ya en aka.org.ar y hacete socio. AK, hinchás de nuestros socios. Arrancamos con la primera ronda de noticias de este No Somos Nadie y empezamos con lo que está sucediendo en este momento. Candela Arizaga, la novia de Facundo Moyano, acaba de salir de ampliar su declaración. Recordemos que el exdiputado está siendo investigado en una causa por un presunto hecho de violencia. Esto fue después de lo que sucedió el 4 de agosto, cuando la vimos en imágenes de las cámaras de seguridad, a Candela salir semidesnuda, corriendo por la calle Libertador, muy cerca de donde vive Facundo Moyano, y a él corriendo después detrás de ella. Hay una causa abierta por presunta hecho de violencia de género que está investigando la justicia, lo tiene como principal acusado a Facundo Moyano, y Candela quiso ampliar su declaración indagatoria, su declaración, porque no es indagatoria, su declaración testimonial. Acaba de salir de los tribunales, no quiso hablar con los medios, dijo que no quería hablar, que ya todo lo que tenía para decir lo dijo ante la justicia. Recordemos que en el caso ya declararon 11 testigos, entre ellos vecinos, policías, médicos y la empleada doméstica del sindicalistas, quienes aportaron detalles sobre lo ocurrido durante esa madrugada del 4 de agosto. Hasta ahora recordemos que Candela lo que había sostenido es que no había habido tal situación de violencia de género, sino que había habido una situación de consumo de drogas, que ella era la propietaria de la droga que había en el departamento y que ella había consumido sola, dejándolo sin ningún tipo de culpa a Facundo Moyano. Pero bueno, ante la cantidad de cosas que salieron a decirse en los medios y las declaraciones de los distintos testigos, ella quiso ampliar para que queden en claro algunas cuestiones que seguramente con el correr de las horas nos vamos a ir enterando. ¿Sigo contigo, Barbie? Sí, bueno, vamos a hablar de lo que sucedió este fin de semana, ¿no? El sábado por la noche, en PH, programa que conduce Andy Kundesov por Telefe, le fue bárbaro en rating, ¿eh? Marcó 9.3. ¿Sí? Arrancó fuerte y tuvo picos de hasta 20 puntos, una cosa de locos. ¿Quiénes estaban allí? Bueno, los más convocantes, digamos, en cuanto a lo que tiene que ver con el engagement, ¿no? Lo que pasó en redes es Marta Ford, ya no es más Martita Ford, Marta Ford, 22 años, ya es toda una mujer, y estaba también Elegante. Estaba Mariana Bray, Facundo Arana, La Reina y bueno, distintos... Hacía mucho que no se lo veía Elegante. Hacía tiempo, sí. Y todos hablaban y destacaban como la química que había entre Elegante y Marta Ford. En realidad, hay momentos en donde se juntan allí más cerca y él le pregunta a ella cuál había sido alguno de los momentos más difíciles que le tocó pasar. Marta es una chica muy lúcida, sabemos más de ella que de su hermano Felipe, que pasa más tiempo en España, y ella contó, y sobre todo las desventajas también de tener tanto dinero, ¿no? Porque uno cree que una chica que ha nacido como una rica heredera no tiene ningún tipo de inconvenientes, y sin embargo ella cambiaría lo que fuera por tener gente querida de nuevo cerca de su vida. ¿Qué dijo Marta? Yo, después de la muerte de mi papá, había quedado con mi padrino, que era una expareja de él, Gustavo. Él fue desarrollando una enfermedad, que es el Alzheimer. Estaba para hacer un viaje, para festejar mi cumple y demás. 4 días antes de mi viaje, se suicida en mi casa. Fue impactante porque yo a él lo sentía como mi papá. Era mi complaciente en las cosas que yo no podía comunicarlas a mi viejo. Claro. O recibir el cariño quizás
que no podía resistir con mi viejo también. Entonces, era la única persona en el mundo que podía decir que yo no era una persona fría. Bueno, él se quitó la vida tirándose del balcón y él, siempre que veía en la televisión eso, decía, no, qué horror, ¿cómo hacer Claro, esa no, persona? no. Entonces como que no entendía nada. Mismo cuando me lo dijeron a mí, yo pensaba que era una mentira. Y bueno, hasta que no me dijo que venían los policías, yo no lo creí. Porque no lo veía capaz. Yo, después de la muerte de mi papá, había Esto fue en febrero 2022. Ella, a los pocos días, 4 días después, cumplía 18 años. Bueno, se acuerdan seguramente que salió en las noticias, fue en horas de la mañana, aprovechando que los chicos estaban durmiendo. Y así como enumeró esto, también contaba que la empresa es familiar, dijo. Y trajo muchos problemas tener tanto dinero en la familia. Bueno, fueron muchos los testimonios de Marta, pero este fue el que sobresalió. Es un tema bastante común, ¿no? En las familias muy adineradas, que el problema sea el dinero justamente. Claro. Y esa visión que a lo mejor tenemos los que estamos por fuera de ese tipo de familias o de estructuras. De privilegios, ¿no? Claro, que sentís que, si tuviera plata todo sería más fácil, cuando en realidad la plata termina embarrando las cosas. Claro, ya su padre tenía inconveniente con sus hermanos porque los demás estaban metidos en la empresa familiar y él derrochaba el dinero y lo mostraba sin ningún tipo de culpa, pero bueno, Felipe es el que está más metido en la empresa y Marta por ahí hace otro tipo de tareas. Gracias, Barbie. Mauro. Vamos a hablar de Estados Unidos y Canadá porque finalmente entraron en vigor los aranceles del 50% a importaciones canadienses que imponen los Estados Unidos, una política de Trump, un nuevo enfrentamiento con uno de sus vecinos, con México también ha tenido distintos enfrentamientos, vecino directo, ¿no? De Estados Unidos, en este caso con Canadá, por un valor estos aranceles de $20.000 millones tras el fracaso de negociaciones. Recordemos que es la estrategia de Trump, ¿no? Impone aranceles o impone un castigo y después abre la negociación, finalmente no habría llegado a buen puerto y Mark Carney, el primer ministro canadiense, le respondió y dijo lo siguiente. Hemos propuesto consistentemente alianzas a largo plazo, mientras que Estados Unidos a menudo ha buscado transacciones a corto plazo. La brecha entre socio y competidor desafortunadamente ha permanecido demasiado amplia en los últimos días. Por eso anoche instruí a nuestros negociadores para que regresaran a Ottawa. No podemos aceptar lo que han ofrecido y no haremos lo que han pedido. Canadá igualará los nuevos aranceles de Washington dólar por dólar para proteger a los trabajadores, agricultores, familias y empresas canadienses. Nuestra respuesta se concentrará en sectores como el acero, los lácteos, los electrodomésticos, el equipo agrícola, la pulpa, el papel y la electrónica. Bueno, finalmente entonces Canadá va a responder de la misma manera como lo ha hecho los Estados Unidos en un nuevo enfrentamiento de Trump contra un socio político y comercial tradicional para los Estados Unidos como lo es Canadá. El primer ministro canadiense fue el que había dicho, si no estás sentado en la mesa de los líderes, sos el plato que están comiendo, ¿no? Creo que sí, sí, igual tiene razón, así que evidentemente... Qué frase, sí, fue terrible. Es verdad, y más con Trump, ¿no? Que claro, no tienen ningún tipo de tapujos en enfrentarse con los históricos aliados de los Estados Unidos. Gracias, Mauro. Euge. Supermercados, mayoristas y también shoppings son 3 centros comerciales de por sí físicos que estuvieron perdiendo ventas y perdiendo consumo. Datos del INDEC que salieron el viernes, todas en torno al 3 en acumulado, es decir, en shoppings vos tenés un acumulado del 2,7% en pérdidas en los primeros 6 meses del año, en supermercados un 2,8% y en los mayoristas también un 3%. Así que estamos en una situación en la que sigue retrocediendo esta medición mensual y también interanual. Hago un foco sobre el tema supermercados, que es donde se ve, por ejemplo, una caída muy clave de la indumentaria, calzado y textiles. ¿Vieron los supermercados que tienen de repente algún tipo de textil? Bueno, 7,4% cayó interanualmente y después lo que llama la atención es que lo que más pesa después en el índice, que es bebidas, almacén, panadería, lácteos, carnes, verdulería y demás, también crecieron pero por debajo de la inflación. Entonces, por ejemplo, tenés un crecimiento en las ventas de almacén del 23%, pero la inflación fue del 33% más o menos en el interanual del mismo periodo. Entonces ahí es donde ves que no está acompañando el consumo a justamente la inflación, que está en desaceleración, ¿no? Que vemos quizás un 2%, pero al otro mes un 1,9%, quizás un 1,8% en algún momento, y así. Así que el consumo cayendo, parte de lo que venimos hablando más temprano, del tema de la morosidad y cómo en realidad la deuda llega cuando el consumo no es posible. Es decir, vos llegaste hasta un cierto punto con tu poder adquisitivo y después para poder consumir te endeudas. En las redes sociales el fin de semana Milei se refirió al consumo, que ironizó un poco
y habló como de consumo récord, mostrando en Claro. X, en Twitter, mostrando un patio de comidas repleto de gente, diciendo dónde está este consumo en baja. Claro. Si lo que se veía era otra cosa, ¿no? Sí, parte también de lo que hace el gobierno con el tema del consumo privado, que es otro dato que sale de las cuentas nacionales, pero que en consumo privado lo que vos tenés ahí adentro es, por ejemplo, consumo de tarifas. Y las tarifas, la tarifa final, la que te llega a tu casa, la boleta del servicio público, la tarifa cada vez representa más en tus ingresos, entonces por eso sube también en términos de consumo. De vuelta, también está, por ejemplo, lo que gastan argentinos en el exterior, eso también se cuenta o se contabiliza como consumo privado. Agarran un dato para mostrar justamente esta realidad, y lo mismo un shopping lleno, que puede estar lleno por un evento, puede estar lleno porque está cerca del Día del Padre, por ejemplo. Y no significa que estés comprando, ¿eh? Y no, El paseo por el shopping es uno de los Podés estar sentado en el patio de comidas sin o estar puede consumiendo. ser el único momento del mes en el que fuiste al shopping a hacer algún tipo de compra porque la necesitabas o porque te fuiste a endeudar con la tarjeta también. Sí, tal cual. No refleja particularmente qué es lo que está pasando con el consumo en sí. Gracias, Euge. 11:23 en todo el país.
Internacionales en No Somos Nadie. Abrimos el capítulo internacional con Mauro Embe. Bueno, vamos a hablar, como ya lo adelantábamos en el pase, de este nuevo enfrentamiento, se quiere nueva escalada retórica por ahora, entre los Estados Unidos e Irán. Recordemos la semana anterior que tanto Donald Trump como el secretario del Tesoro Scott Bessent habían anunciado un día D, ¿no? Un Economic D-Day, un día D económico de sanciones contra Irán, lo que hacía sospechar también que si ponían tanto énfasis en aislamiento económico de Irán, que dijimos también necesariamente va a tener que golpear a China, porque si son sanciones contra terceros, porque Irán está todo sancionado, así que mucho más no le queda más que sancionar a terceros. Esos terceros principalmente podrían ser refinerías teteras chinas, que son refinerías independientes que producen en realidad el 25% de la energía que utiliza China, que podría ser uno de los blancos, sumado también a que Emiratos Árabes Unidos la semana pasada dijo que cortaba todo tipo de vínculo comercial con Irán, que lo había mantenido hasta ahora, pese a ser atacado y demás. Emiratos Árabes Unidos era la vía de blanqueamiento de Irán, o la vía para escaparle a las sanciones, tanto de empresas como también del Estado iraní. Entonces, lo que vimos el fin de semana fue un Trump relativamente callado, si bien dijo lo voy a destruir de nuevo, ¿no? Como dice siempre en su propia red social hoy lunes a la mañana, que suele truciar a las 8 de la mañana más o menos lunes, ya lo tengo perfectamente calado lo que hace. Por lo menos es metódico. Claro, exactamente. Siempre lunes a las 8, 9 más o menos. Bueno, 8 hora local, 9 hora argentina. Claro. Es cuando suele emitir todos estos mensajes. En el caso de Irán, el fin de semana estuvo mucho más atento, ¿no? Mucho más activo. Sobre todo uno de ellos, el canciller de Irán, Abbas Araghchi, que es uno de los encargados desde el comienzo del conflicto, de las negociaciones bilaterales. Mi respuesta. Respondí y dije que este es un escenario repetitivo. Desde las sanciones paralizantes que se plantearon en la época de Obama, pasando por la máxima presión que se planteó durante el primer mandato del señor Trump, hasta ahora con las sanciones aplastantes. Todo eso se plantea bajo distintos títulos. Es el mismo matonismo de siempre que hemos visto en las políticas de Estados Unidos y, por decirlo de alguna manera, es una película repetida que vuelven a transmitir una y otra vez. Nos la sabemos completamente de memoria y sabemos cómo debemos enfrentarla y lidiar con ella. El hecho de que pasen de hablar de operaciones militares, de decir vamos a atacar, vamos a hacer esto o aquello, a volver a tener los mismos planes antiguos, demuestra que realmente están desesperados. Ante la gran nación de Irán no se les ocurre ninguna solución y siguen trayendo escena planes repetidos una y otra vez. Debe saber que no existe ningún camino más allá de hablar con respeto con el pueblo de Irán y buscar una solución basada en la justicia y la dignidad. Deben dejar de lado todos los demás caminos y volver a la ruta que ya se ha probado antes. El pueblo de Irán responde con respeto al lenguaje de la dignidad. Esto dijo Abbas Araghchi para la TV iraní, estaba en farsi, lo que estaba diciendo no estaba en inglés, o sea, no era para la prensa internacional. Pero bueno, en cierto punto tiene justamente, y va a redundancia, un punto con que Estados Unidos está haciendo lo mismo. Digo, cuando uno ve las sanciones, Obama también sancionó, después esas sanciones se iban a quitar paulatinamente desde lo que se firmó en su momento el acuerdo del Protocolo de Acción Integral Conjunto, el famoso acuerdo con Irán, se llama el acuerdo nuclear con Irán en el 2015, del que salió el propio Donald Trump en el 2018, con una estrategia donde Irán se muestra como ganador. De hecho, Irán, por ejemplo, una de las muestras de que el régimen se muestra como ganador, continúan las ejecuciones públicas de aquellos que se manifestaron en enero, ¿se acuerdan? Contra el régimen, que por eso había empezado incluso todo lo de Trump también. Lo siguen haciendo públicamente para amedrentar, para escamentar y decir a la población, nosotros seguimos teniendo el control. Tal cual. Digo, ¿Estados Unidos lo va a aislar económicamente? ¿Lo está logrando? Sí. Irán no se va a rendir. Y manifestaciones masivas tampoco hay. No hay más que antes, pero no son, quizás por la inflación más que nada, no es tanto por el régimen, ¿no? Pero no es tanto como antes, pero bueno, la gente sabe que si se manifiesta en Irán, que no es una democracia liberal, te llevan a la horca, o sea, es casi un camino directo, más en estos momentos de guerra. Entonces, un Irán que también está ciertamente dividido, porque la Guardia Revolucionaria Islámica empezó a tomar cada vez más poder con el correr del conflicto. Uno puede decir, bueno, Mohammed Bakr Kalibaf, el presidente del Parlamento, que era el principal negociador, fue de la Guardia Revolucionaria, sí, pero ya era establishment político. El presidente Masoud Pezeshkian, que es, si se quiere, la paloma, o una de las palomas, ¿no? Si comparamos entre palomas y halcones, quiénes son los duros y los blandos dentro de Irán, Pezeshkian dijo, bueno, los que querían negociar, como lo nombramos con Pablo antes, Ali Khamenei, el ex líder supremo, que yo no creo que haya querido negociar, pues lo que dijo Pezeshkian, fue eliminado el 28 de febrero. Es verdad, el mismo Masoud Pezeshkian es el presidente de Irán, y yo hago la pregunta, ¿qué tipo de poder tiene? Nulo.
O sea, hoy gobierna la Guardia Revolucionaria, sobre todo Rezai, que es el nuevo, si quiere, hace ya un par de meses, el nuevo líder o encargado de la seguridad de Irán, que es un miembro destacado de la Guardia Revolucionaria Islámica y uno de los líderes principales de Irán, que no se rinde. O sea, esto está fortaleciendo al régimen. Incluso ya habrían anunciado que van a empezar con una ley interna, ¿no? Que van a empezar a cobrar peajes en el Estrecho de Hormuz. Estados Unidos no lo va a permitir, pero Irán, las sanciones mucho no le molestan. Puede dañarlo, sí, pero el régimen sigue vivo y Estados Unidos no encuentra otra salida, al menos hasta el 3 de noviembre, que sean las elecciones, que veremos cómo repercute esto en el Partido Republicano, porque no son solo las primarias, como veníamos diciendo, donde ganan el 96% de los candidatos que propone Trump, sino que estamos hablando de que a las elecciones se vota todos los candidatos, tanto el Partido Demócrata como el Partido Republicano, y yo no sé qué tanto va a apoyar la gente, el electorado estadounidense, un Partido Republicano que se metió en algo que no sabe cómo salir. Gracias, Mauro. Es natural probar algo nuevo en cada comida. Barbacoa Natura llegó y se queda en tu vida. Es natural elegir Natura. Las mañanas en Now son productivas desde el primer café. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. El punto de partida de tus días. Información precisa y lo que necesitas saber para proyectar tu actualidad. ¿Dónde estamos? Lunes a viernes. De 7 a 10. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. Tu batería en 50 minutos con instalación gratis. A la actualidad hay que encararla, sí o sí.
No somos nadie. Con Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi. De 10 a 14. Por Now 97.9. Ya tenemos en el piso a nuestro invitado del día de hoy. Estamos hablando de Gabriel Rubinstein, ex viceministro de Economía. ¿Cómo está, Gabriel? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, muy bien. Para hablar, obviamente, de la actualidad económica del país y de los distintos factores que está atravesando la situación económica hoy por hoy en la Argentina. Para empezar, ¿qué balance hace de esta gestión de Javier Milei en este tercer año de mandato? Sí, yo creo que Milei tiene y va a tener el mérito histórico de haber bajado el déficit fiscal de 5 puntos del PBI en un mes. Eso no se lo quita a nadie, ya ocurrió, fue en diciembre, enero, apenas asumió. Y es un mérito importante, creo que es lo mejor que hizo, y por eso ya yo le doy un aporte positivo. Después el programa tuvo distintos problemas y llega a estos momentos un poquito baqueteado y con problemas incluso de diseño que creo que ameritan cambios, repensar las cosas. Es muy difícil en Argentina una discusión racional que no sea pasional, si uno de Boca o de River. Es difícil decir, che, esto me parece que está mal y se podría corregir cuando son cosas más o menos importantes, ¿no? ¿Por ejemplo? Y por ejemplo el tema del dólar, el valor real del dólar. Yo creo que hay un problema que por diversas razones, que quizás no vale la pena ahora mencionar, el dólar quedó bajo. Cuando uno dice quedó bajo, ¿qué quiere decir? En esencia, que para la Argentina es muy probable, pongámoslo en estas situaciones no de blanco y negro, es muy probable que un tipo de cambio real más alto, o sea, un dólar más alto, fuera beneficioso para el conjunto de la economía del país o para el promedio, y que eso es un tema que es difícil de hacer, es difícil de asumir que sea así. Es muy difícil para Milei, que está embarcado en una dirección y que tendría que hacer un giro bastante fuerte. Pero yo sigo pensando que para la Argentina sería conveniente. Y entonces alguien lo va a tener que hacer probablemente. Porque si no, es probable también que el malestar crezca y entonces también esto va a tener consecuencias políticas y demás. No tener un tipo de cambio real más alto, entre otras cosas, puede traer que el año que viene, si Milei no está en condiciones de garantizar su reelección, no le salen suficientemente bien los pactos políticos que está armando, la oposición se muestra competitiva, se pone las pilas, etcétera, es probable que tengamos una corrida cambiaria muy importante. Entonces ahí se combina un problema estructural de la economía real, que tiene un tipo de cambio real demasiado bajo para las circunstancias que le toca vivir, y eso como gatillante de un problema financiero severo que podría ser una fuerte corrida cambiaria preelectoral. Gabriel, dos cosas sobre eso. Nosotros venimos hablando de un gobierno que ya trajo las elecciones a estas épocas, digo, más de un año de las elecciones en sí, teniendo en cuenta que llegó a las elecciones anteriores con un rescate de Estados Unidos, subiendo encajes, subiendo las tasas de interés para evitar algo parecido a lo que recién dijiste. ¿Cómo lo ves llegando justamente a las próximas elecciones sin no hace ninguna corrección, y a partir de esta frase que dijiste vos, una corrida cambiaria, qué es lo que lo desencadenaría? Es decir, ¿dónde está ahí? Si es una demanda contenida o si es una incertidumbre que el gobierno no logra terminar de cerrar o terminar de dar esa confianza que está buscando hacer, por ejemplo, presentando el programa financiero, entre otras cosas. Sí, no es un problema de flujos. Argentina en los flujos está bien, y el aporte realmente de Vaca Muerta, digamos más unas inversiones en minería, pero sobre todo Vaca Muerta es un cambio en Argentina, ¿no? Más allá de que una buena cosecha también obviamente ayudó, pero en Argentina no tiene un problema tanto de flujos, es un problema de stocks, que es el que va a tener si el problema político subsiste, que es la idea
sencilla que podemos tener cada uno de nosotros, incluso cada uno de los votantes libertarios, que es decir, si no ganara Milei, dado que el dólar está bajo y la economía está medio estancada, es probable que haya una devaluación importante. Y si va a haber una devaluación importante, lo más lógico sería tratar de tener lo mayores dólares posible y lo menos pesos posibles. Claro. Pero es una decisión completamente racional, no conspirativa. Vos podés estar recontra a favor de Milei, pero en tu bolsillo personal vas a decir, yo prefiero pasarla en dólares. Porque es en como pesos, el seguro que busca siempre claro, la porque Argentina. en dólares por ahí perdés un poco. Incluso el gobierno puede hacer, mirá que vas a perder esto que el otro. Podés llegar a perder 10, 15%. Podés perder si gana Milei. Pero si pierde, por ahí perdés 50, 60, 80, 100. Entonces, el balance hace que la gente quiera dólares si el gobierno no puede garantizar la reelección. Claro. Entonces, en ese momento es donde se fija, bueno, ¿pero acaso el gobierno tiene dólares suficientes para enfrentar una corrida? Y yo digo terminantemente no tiene ni va a tener. Es decir, no estoy de acuerdo con ninguna de las cifras que baraja el gobierno y aquellos que apoyan al gobierno. El gobierno no tiene dólares, está con 3.000 de reservas negativas, 3.000 millones de reservas negativas. Aunque compre 10, como dice el gobierno, sí, tendrá 7.000 positivas contra 130.000 que pueden correr. Es completamente desbalanceado. Con que haya una corrida de 30, 40.000 millones, en una campaña electoral, en un cambio de gobierno posible, lo que te sirven los futuros del Banco Central es muy poco. No se pueden usar los encajes porque vas a desatar una corrida en el sistema de dólares. No existe la plata del Fondo Monetario, que ya te dijo que no la puedes usar, y por eso hubo que recurrir a Bessent. El swap China es un papel que no tiene ningún valor, y el swap de Estados Unidos lo más probable es que no exista. O sea, existe el swap de Estados Unidos existe solo si no se va a usar. ¿Por qué te digo esto? Porque una cosa es decir, sí, yo te apoyo. A ver si lográs ganar en la elección de medio término. Total, sí, no había nada en juego en términos de cambio presidencial, ¿no? Pero si yo te digo, yo te apoyo a este dólar, ¿no? Al dólar de la banda en ese momento, y perdés, Bessent puede perder 3, 4, 5 mil millones de dólares. Puede terminar preso por una ayuda argentina perdiendo eso, porque no tiene apoyo. Menos como viene la mano de Estados Unidos, porque si Trump fuera el emperador de Estados Unidos, hace lo que quiere. Eso te iba a preguntar. Pero en una situación de debilidad de Trump, donde todo indica que va a perder una de las cámaras en noviembre, que Bessent se arriesgue, a lo mejor terminar ahí preso por darle una ayuda a Argentina que nadie quiere que se la dé, porque no lo quiere en el Partido Demócrata, ya no lo quiso en el pasado, y la mitad del Partido Republicano no la quiso tampoco dar, y esta vez dieron 2.000 millones, ganaron 100, 200 millones de dólares, no pasa nada, pero en una corrida en serio, con cambio de gobierno en Argentina, el dólar puede dar un salto grande, y ahí pierden. Ese es un riesgo que no van a querer correr, con lo cual yo te diría que es muy dudoso el swap de China. El swap de Estados Unidos. El de China no existe porque es una carta de intención, que si Argentina a lo mejor le da algo en la hidrovía, le da algo en esto, le da algo en otro, en una de esas te dan 2 yenes, pero es un papel no ejecutable. No, Argentina no puede apretar un botón y tener dinero de China. No, tiene los 5.000 millones activados. No, pero no, tampoco, no me consta. Dijeron que se renovó el swap. Renovar el swap es como renovar una carta de intención. Si los 5.000 millones están, tendrían que activarlos y pasarlos a las reservas en dólares. Si no, yo no lo creo, porque yo ya sé lo que es el negocio, ya estuve ahí y ya sé lo que es negociar con China. Entonces, te diría que yo no creo que esos dólares existan. Con lo cual no hay nada. A lo sumo será lo que compren de aquí en adelante y tendrán 5.000, 7.000, 8.000 millones, 9.000, 10.000 contra una corrida de 30, 40. Imagínate lo que puede pasar. Cepo, o devaluación, o situación completamente crítica a nivel cambiario. Eso es lo que puede pasar en el trasfondo donde la gente dice el dólar está bajo. Pues si el dólar estaría muy alto... ¿A cuánto debería estar el dólar? Mira,
es una pregunta difícil, yo creo. No, el equilibrio es muy difícil de pensar en un equilibrio porque es muy presuntuoso, pero yo te diría que en términos reales, el dólar debería estar 20 o 30% más caro, preferentemente 30% más caro, sería conveniente. Lo que pasa es que para llegar a 30 más caro, por ahí la devaluación puede ser 80. Claro. Entonces, si la haces bien, como hay riesgos, como nos pasó a nosotros y como pasa muchas veces que la devaluación se haga mal, entiendo que el gobierno no quiera ir por ese camino, pero a veces lamentablemente cuando no querés ir por un camino difícil y ese camino termina imponiéndose, tarde o temprano ese tema ocurre, ¿no? Entonces esperar que las inversiones en minería, esperar que las inversiones en vaca muerta te salven, bueno, primero tiene que ganar Milei claramente y después tiene que ocurrir todo eso. Pero bueno, estamos en una situación donde la economía en el mejor de los casos está lánguida, para muchos está muy angustiante, para otros está bien, pero en términos promedio diría que es una economía floja, aunque no dramaticemos el tema, es una economía que no entusiasma, que no va a entusiasmar, y las encuestas no le dan bien a Milei, así que se abre un panorama más incierto, ¿no? ¿Lo ves a Milei haciendo algún cambio lo que respecta a la micro o a esta economía real de acá a las elecciones, siendo que el dogmatismo lo tiene Milei y Caputo tiene algún tipo de herramienta? No, cualquier cambio es marginal. Este cambio de préstamos en dólares podría tener efectos marginales. Se pueden usar el fondo de FGS como garantía para dar algún crédito para bajar un poco las tasas y mejorar un poco la mora. Igual lo quieren usar para créditos hipotecarios, pero es marginal. Porque todos estos temas de no saber, vos, digamos, aunque todos estuvieran a favor del superávit fiscal y de mantener el rumbo, el hecho que tengas un ajuste cambiario pendiente es muy complicado. Encima va a haber dudas que si gana la oposición, si van a mantener el ajuste fiscal, si no va a haber, no van a querer reestructurar la deuda o lo que fuera. O sea que podés llegar a tener muchas incertidumbres. En ese panorama, la economía no cambia mucho. Es decir, nadie va a invertir mucho, nadie va a tomar muchos préstamos. Te quedas digamos, una economía que creo que va a seguir más o menos la inercia actual y que Milei se va a aferrar al libreto que tiene, que es lo que tiene. Y decir, miren, la inflación sí puede bajar, puede llegar a ser 1, y pico, más cerca de 1 hacia la época electoral. Es un activo que va a tener el gobierno, pero que va a estar deslucido cuando la gente, como se dice, no le alcanza la plata, cuando hay morosidad que no puede solucionar, cuando en la economía hay mucha gente que baja las horas de trabajo, suspende o tiene miedo de perder el empleo porque ya no da más, ve que el empresario está agotando los recursos para seguir a flote. En esa economía, en ese malestar, el éxito de un poco menos de inflación se desluce. Y una pequeña suba del salario real porque bajó la inflación no te va a cambiar en esencia el panorama de una economía bastante estancada en general, donde a unos le va bien, a unos le va muy bien, a otros le va muy mal, a muchos le va más o menos mal o están ahí peleándola, pero hay una sensación de que las cosas no mejoran como deberían. Estamos hablando con Gabriel Rubinstein, ex ministro de Economía del país. Viceministro, perdón. En ese sentido, volviendo al tema de Estados Unidos, los escenarios que ves, si eventualmente al Partido Republicano no le va tan mal, que puede ser también, ¿no? Una cosa es lo que dicen las encuestas, otro es lo que pasó, y de hecho Donald Trump, en su primer mandato nadie lo daba como ganador y terminó ganando. ¿Cómo ves con unas cámaras que siguen siendo del Partido Republicano y otras, y un eventual escenario que es el más probable según las encuestas hoy, donde pierda al menos la Cámara de Representantes, pero sigue siendo el presidente Trump? Sí, pero primero que va a ser el patorrengo en el sentido de que no va a poder ser después reelecto, no va a tener la fuerza que en principio tuvo o ha tenido en un momento más álgido, está debilitándose. Entonces no está en condiciones de ser, cuando yo digo el emperador, el que hace lo que quiere. Y su secretario de Tesoro, Bessent, que es un tipo súper hábil y muy inteligente, tampoco va a poder hacer lo que quiera. Entonces para la Argentina lo que importa en ese sentido es decir,
que la ayuda de Estados Unidos probablemente no sea el tipo de ayuda, como dijo Bessent, whatever it takes, que quiere decir, vamos a hacer todo lo que sea necesario para ayudarte. En todo caso, harán ayuda para tratar de que gane Milei, pero vamos a ponerlo así, si la oposición es inteligente, va a tratar de compensar, porque si, vamos a ver, si hay elecciones y la gente piensa, uy, si gana Milei, va a estar todo tranquilo. Y si pierde Milei, esto es un caos. Hay mucha gente que, aunque no le guste Milei, lo va a votar. Porque si se viene el caos, yo prefiero Milei. Entonces, tenemos que tener, o debería haber, una posición inteligente que sepa lidiar con ese tema, para decirnos, si ganamos nosotros no va a haber un caos. Incluso si hay una corrección cambiaria, no va a ser caótica. Va a ser en beneficio de la industria, en beneficio de la construcción, en beneficio del empleo, pero no va a ser algo caótico. Tenemos que llegar a eso. Hoy no tenemos, hoy tenemos una posición desmembrada, fragmentada, no se sabe ni qué es, no se sabe ni lo que quiere, ni lo que va a hacer. Entonces hoy Milei juega con ventaja. Yo creo que el escenario más probable es que Milei gane. Lo que pasa es que si ese escenario puede cambiar y la oposición encuentra una oportunidad porque lo ve más débil. Entonces está en la inteligencia de los opositores crear un escenario donde si presentar una oferta no caótica, que no sea percibida como caótica. Pero en ese caso, la ayuda de whatever it takes no puede funcionar, porque los tipos son muy realistas y pragmáticos, los americanos. No van a perder plata con Argentina. ¿Y si ganase el Partido Republicano? Pero tampoco, porque primero que hubo diferencias en la ayuda con Argentina, que fue una ayuda ad hoc, poco institucional. Entonces fue una ayuda de trampa a Milei. No fue una ayuda del gobierno de los Estados Unidos a la República Argentina, que es lo que sí tenemos que lograr. Quizás otro beneficio que deje Milei como herencia sea el inicio de una posible ayuda de la comunidad internacional a la Argentina para la estabilidad cambiaria, dado que Argentina puede tardar 5, 6, 7, 8 años en tener la cantidad de reservas que se necesita para valerse por sí misma. Entonces sería muy bueno contar con ese apoyo. Yo, de hecho, cuando estaba en el gobierno, hice todo lo posible, todo lo que pude para lograr apoyo de Estados Unidos y del fondo, porque nosotros necesitamos devaluar y que no sea caótico. La única manera que devalúe y no sea caótico es con un fuerte apoyo externo. No teníamos reservas, empezamos con reservas cero. Entonces, nunca lo logramos. Por las circunstancias políticas, lo que vos quieras, no se logró. Milei hizo un avance porque logró una ayuda en estas circunstancias de elecciones de medio término. Ahora esa ayuda hay que transformarla en ayuda de trampa Milei, en ayuda del gobierno de los Estados Unidos a la República Argentina para ayudar a su estabilidad cambiaria. Yo creo que se puede hacer en un nuevo gobierno, donde el nuevo gobierno, por supuesto, va a tener que comprometerse al equilibrio fiscal y una serie de cosas que hagan que tenga sentido prestar a Argentina. Cuando nosotros buscábamos el apoyo, por ejemplo, nosotros decíamos, si ustedes nos dan el apoyo, nosotros levantamos el cepo. Si ustedes no están, nosotros estamos bajando el déficit fiscal, bajamos de 4 déficit a 2, vamos a seguir por ese camino. Pero nos decían, pero ustedes ¿Qué validez tiene la promesa de ustedes o la de Massa, que es un ministro de Economía, de Alberto Fernández, que lo puede echar mañana mismo, y que en una coalición donde tiene peso Cristina Kirchner, que quería maximizar el déficit fiscal? Entonces, lamentablemente no hay ayuda para ustedes. Gabriel, ¿qué le pasa más allá de las medidas económicas cuando lo escucha al presidente en estos discursos que está como enfervorizado, imitando voces para hablar de otros que están en oposición a él? Cuando escucha eso tan radicalizado, ¿cómo lo toma? ¿Qué le pasa? A mí me cae mal. En lo personal pienso que no es algo bueno, digamos, para Argentina tener un presidente que tenga ese tipo de conductas, porque se puede decir lo mismo de una manera mucho menos exacerbada y que no haya entonces la gente comentando, che, Milei está loco, no está loco, está en sus cabales, no está en sus cabales, tendrá un problema psiquiátrico, no tendrá un problema psiquiátrico. No está bueno que ese murmullo exista. Sería bueno que haya un presidente que tenga más rasgos de estadista, que sea una persona más equilibrada y que pueda hacer las denuncias que tenga que hacer. No es que pienso que lo que dice está todo mal.
Entonces, a veces puede ser firme en sus convicciones o decir cosas con cierta firmeza, pero se lo nota alocado, y además que es un gobierno que muchas veces tergiversa cifras, manipula cifras. Yo cuando conozco las cifras, porque las conozco, digo, pero acá lo que está diciendo no es verdad, acá lo está manipulando. Entonces a mí me cae mal todo ese estilo presidencial, realmente me cae mal. Gabriel, última para terminar. Si fueses parte o estuvieses ahora en alguna posición donde tuvieses que pudieses tomar alguna decisión en el ámbito económico, ¿cuál sería esa decisión o ese cambio que crees que es más urgente que tome este gobierno? Mira, yo creo que justamente lo que hay que terminar de definir es convencerse de que para que la Argentina se modernice, tienen que pasar muchas cosas y se transforme positivamente, va a requerir tiempo. Y entonces, en ese tiempo, no puedes tener mal la industria, mal la construcción, mucha capacidad ociosa. Vos tenés que reactivar la economía. Y reactivar significa que justamente, si tenés mucha capacidad ociosa en la industria, activarla. Si la gente no quiere invertir en la construcción, tratar de que invierta. Y en eso es donde creo que hay que hacer la modificación del tipo de cambio real. Entonces, ¿qué propondría? Convertir la ayuda norteamericana en una ayuda. O sea, si los americanos te van a prestar, suponete, ¿no? Te prestarían dólares a ponerle de 1.800, que llegue el valor, o 1.900. Obviamente te van a prestar si fuera 3.000, porque tenía menos riesgo. Entonces vos podés convertir ese put que llamamos Besant, para decir, mira, nosotros necesitamos pasar por una devaluación, pero no puede ser una devaluación caótica. Tiene que ser una devaluación que tenga un techo fijo, firme. Te lo extremo un poquito, ponerse a 3.000. Es decir, bueno, de 3.000 todo el mundo tiene que saber que no va a pasar. Para que tenga efectos reales en la economía, tendremos que pasar por 2, 3, 4 meses de inflación más alta, pero después la economía queda mucho mejor preparada para una larga transición que va a requerir programas de modernización, a lo mejor creación de nuevas ciudades en el interior del país, baja de ingresos brutos en las provincias, toda una serie de cosas, en una economía que se reactive, que sea más pujante, que no crezca al 2%, al 2,3%, que crezca al 5%. Entonces, eso es lo que deberías, yo propondría como cambio más importante. Por lo demás, todo lo demás es medio cosmético o medio marginal. Gabriel, muchísimas gracias por haber venido hasta acá. Gracias y a esta ustedes. Conversación. Gabriel Rubinstein, ex viceministro de Economía de la República Argentina.
Desarrollamos más de 500 tipos de lubricantes, respaldados por las normas de calidad más exigentes y por vos. Porque no todo es lo mismo. Tenemos un lubricante para cada tipo de motor pensado para rendir al máximo. Lubricantes YPF, calidad que fluye en cada motor. Tu batería en 50 minutos.